Hoy vamos a retomar este capítulo porque tuve algunas interrupciones. Capítulo 18. Simbolismo y filosofía. Empecemos. Si el simbolismo es, como acabamos de explicarlo, esencialmente inherente a todo lo que presenta un carácter esencialmente tradicional, es también, al mismo tiempo, uno de los rasgos por los que las doctrinas tradicionales en su conjunto, ya esto se aplica a la vez a los dos dominios, esotérico y exotérico, se distinguen, en cierto modo, a primera vista, del pensamiento profano, al que este mismo simbolismo es completamente extraño. Y eso necesariamente, por eso mismo, que conlleva propiamente algo de no humano, que no podría existir de ninguna manera en parecido caso. Bien, entonces, el simbolismo es algo esencialmente de carácter tradicional porque tiene un complemento no humano. Y esto, el simbolismo se aplica tanto al conjunto esotérico como exotérico. Y que en el caso del pensamiento profano, al que este mismo simbolismo es completamente extraño, es porque no tiene ese carácter no humano. Bien. Sin embargo, los filósofos, que son los representantes por excelencia, si se puede decir, de ese pensamiento profano, y aquí vamos a entender por pensamiento profano todo aquello que se queda limitado simplemente al carácter de la razón, utiliza ratio. La palabra ratio tiene un origen de medir, entonces la razón tiene una medida, no es universal, entonces cuando estamos trabajando con una idea que es trascendente, que va más allá de la capacidad racional, porque conlleva una esencia que es inefable, es difícil de transmitir su naturaleza misma. En ese caso, la razón es insuficiente y el pensamiento profano se queda solamente en este razonamiento. Por lo tanto, cuando queremos utilizar el simbolismo como un soporte para alcanzar realidades internas que trascienden la capacidad tanto de las palabras de expresar como de la razón de comprender o medir en su medida, entonces estamos hablando de un pensamiento limitado, humano y profano. Decimos que el pensamiento suprarracional es suprahumano porque estamos utilizando una facultad que el simbolismo iniciático identifica con un ser que es trascendente y espiritual, no limitado como el pensamiento humano. Entonces, por eso los términos del hombre universal, el hombre primordial. Bien, pero solamente quería hacer esa precisión de que este capítulo sobre simbolismo y filosofía, y tiene que ver con el simbolismo, tiene un carácter sagrado, trascendente, y la filosofía un carácter racional, humano. Y aquí es donde Guénon va a hacer su defensa de cómo uno y otro tienen sus dos respectivos dominios y alcances y cómo hoy día se les entiende. Bien. Sin embargo, los filósofos, que son los representantes por excelencia, si se puede decir, de ese pensamiento profano, pero que por ello no tienen menos la pretensión de ocuparse de las cosas más diversas, como si su competencia se extendiera a todo. Se ocupan a veces también del simbolismo y les ocurre entonces emitir ideas y teorías bien extrañas. Es así como algunos han querido constituir una psicología del simbolismo, lo que se vincula al error específicamente moderno que se puede asignar por el nombre de psicologismo, y que no es más que un caso particular de la tendencia a reducir todo a elementos exclusivamente humanos. Y la mayoría de las ciencias humanistas, y la antropología, la sociología, la filosofía como disciplina que busca la sabiduría, pero del mundo humano, intentan reducir todo a términos humanos por la misma naturaleza de sus herramientas y de sus teorías. Y cuando se intenta llevar a algo que es trascendente, como el caso del simbolismo, y las realidades que intenta abordar el simbolismo, se queda insuficiente. Continuamos. No obstante, hay también algunos que reconocen que el simbolismo no depende de la filosofía, pero entienden dar a esta aserción un sentido visiblemente desfavorable, como si el simbolismo fuera a sus ojos una cosa inferior e incluso desdeñable. Y uno puede preguntarse incluso, al ver la manera en la que hablan, si no le confunden simplemente con el pseudo simbolismo de algunos literatos, tomando así por la verdadera significación de la palabra, lo que no es más que un empleo completamente abusivo y desviado de ella. En realidad, sí, como se dice, el simbolismo es una forma de pensamiento porque utiliza el pensamiento como base racional para alcanzar algo que le trasciende. Obviamente es un soporte, es un inicio, es la base.
lo que es verdad en un cierto sentido, pero que no impide que sea también y primeramente otra cosa, es decir, más trascendente. La filosofía es otra, radicalmente diferente e incluso opuesta bajo diversos aspectos. Se puede ir más lejos. Esta forma de pensamiento que representa la filosofía no corresponde más que a un punto de vista muy especial e incluso en los casos más favorables no podría ser válida más que en un dominio muy restringido, cuya mayor equivocación, inherente por lo demás a todo pensamiento profano como tal, es quizás no saber o no querer reconocer sus límites, que es lo que él refiere aquí como psicologismo más arriba. El simbolismo, así como uno puede darse cuenta de ello por lo que ya hemos explicado, tiene un alcance muy diferente. E incluso, si no se viera ahí nada más que dos formas de pensamiento, lo que es propiamente confundir el uso del simbolismo con su esencia misma, sería todavía un grave error querer ponerlo sobre el mismo plano. Que los filósofos no sean de esta opinión no prueba nada. Para poner las cosas en su justo lugar es menester ante todo considerarlas con imparcialidad. Bien. Esta es una frase muy típica, ¿no? Poner las cosas en su justo lugar. Es menester considerarlas con imparcialidad. Lo que no puede hacer en este caso y en cuanto a nosotros, plural majestático para referirse al autor, estamos bien convencidos de que, en tanto que filósofos, no llegarán nunca a penetrar el sentido profundo del menor símbolo, porque se trata de algo que está enteramente fuera de su manera de pensar y que rebasa inevitablemente su comprensión. Cuando una persona se limita únicamente al aspecto racional, queda por naturaleza misma del pensamiento racional y del punto de vista en el cual se ubica inalcanzable pensar en algo que es suprarracional, naturalmente. Continuando. Aquellos que conocen ya todo lo que hemos dicho en otras partes de la filosofía en varias ocasiones no pueden extrañarse de vernos no acordarle más que una importancia muy mediocre. Por lo demás, incluso sin ir al fondo de las cosas, basta para darse cuenta de que su posición no puede ser aquí más que subalterna, en cierto modo. Acordarse que todo modo de expresión, cualquiera que sea, tiene forzosamente un carácter simbólico. Bien. Todo modo de expresión, cualquiera que sea, tiene forzosamente un carácter simbólico en el sentido más general de este término en relación a lo que expresa. Los filósofos no siempre, bueno, esta relación, obviamente, del símbolo y lo que simboliza es esa conexión, esa correlación, pero hay que tener cuidado porque luego el tema del signo, lo hemos hablado antes, esto se habla cuando si un signo ha sido inventado y es una convención humana, en ese caso el aspecto simbólico que Guénon está evocando aquí es diferente. Aquí Guénon habla de los medios de expresión de las palabras naturales, etcétera, que representan ideas. Entonces hay una conexión entre esa palabra y esa idea, pero esa conexión puede haber sido añadida y artificialmente, no necesariamente por la naturaleza de que el símbolo tiene efectivamente una afinidad por esa idea, que es el caso de las lenguas sagradas y es el caso del simbolismo sagrado, donde ese simbolismo viene por revelación y por lo tanto es infalible en su relación, en su naturaleza, en su correspondencia. Pero bien, este tema solamente es como un recordatorio de que los filósofos efectivamente se sirven de palabras, ¿no? A veces palabras que tienen un sentido simbólico en el sentido sagrado en que lo entendemos. Los filósofos no pueden hacer otra cosa que servirse de palabras, naturalmente. Y así, como lo hemos dicho precedentemente, estas palabras en sí mismas no son y no pueden ser nada más que símbolos. Así pues, de una cierta manera, es la filosofía la que entra, aunque del todo inconscientemente, en el dominio del simbolismo y no a la inversa. Sin embargo, bajo otra relación, hay una oposición entre filosofía y simbolismo, si se entiende este último en la acepción más restringida que se le da más habitualmente, y que por lo demás es también aquella en la que le tomamos nosotros cuando le consideramos como propiamente característico las doctrinas tradicionales. Esta oposición consiste en que la filosofía, como todo lo que se expresa en las formas ordinarias del lenguaje, es esencialmente analítica, mientras que el simbolismo es propiamente dicho, mientras que el simbolismo propiamente dicho es esencialmente sintético. Entonces aquí le estaba haciendo una oposición entre analítico y sintético, siendo la filosofía analítica, racional, separa, y el simbolismo es sintético, reúne, centraliza. Por definición misma,
La forma del lenguaje es discursiva, como la razón humana de la que es el instrumento propio y cuya marcha sigue o reproduce tan exactamente como es posible. Por el contrario, el simbolismo propiamente dicho es verdaderamente intuitivo, lo que naturalmente le hace incomparablemente más apto que el lenguaje para servir de punto de apoyo a la intuición intelectual y suprarracional. Y aquí Guénon lanza estos dos conceptos de la nada, porque anteriormente no las había explicado. Vamos a ver si aquí los desarrolla un poco más. Lo que es la intuición intelectual y la suprarracional, como oponiéndose a la razón humana discursiva, ¿no? Que estaría en un grado menor. Bien, y es precisamente por eso por lo que constituye el modo de expresión por excelencia de toda enseñanza iniciática. En cuanto a la filosofía, representa, en cierto modo, el tipo de pensamiento discursivo, lo que bien entendido no quiere decir que todo pensamiento discursivo tenga un carácter especialmente filosófico, y es lo que impone limitaciones de lo que no podría librarse. Por el contrario, el simbolismo, en tanto que soporte de la intuición trascendente, abre posibilidades verdaderamente ilimitadas. Entonces vamos a detener un momento. La filosofía es pensamiento discursivo. Lo que no quiere decir que todo pensamiento discursivo sea filosófico, obviamente. Y es lo que le opone limitaciones de las cuales no podría librarse. Esto lo podemos poner arriba. Punto y coma, nueva idea. Por el contrario, el simbolismo, en tanto que soporte de la intuición trascendente, abre posibilidades verdaderamente ilimitadas. La filosofía, por su carácter discursivo, es exclusivamente racional. Bien, lo que habíamos hablado más arriba. Puesto que este carácter es el que pertenece en propiedad a la razón misma. Así pues, el dominio de la filosofía y sus posibilidades no pueden extenderse en ningún caso más allá de lo que la razón es capaz de alcanzar. Eso sería como el final del capítulo, pero continúa. Vamos. Y todavía no representa más que un cierto uso bastante particular de esa facultad, ya que, aunque no fuera más que por el hecho de la existencia de ciencias independientes, es evidente que hay en el orden mismo del conocimiento racional muchas cosas que no dependen de la filosofía. Por lo demás, aquí no se trata en modo alguno de contestar el valor de la razón en su dominio propio, y en tanto que no pretenda rebasarle. Una llamada. Hacemos destacar a este propósito que suprarracional no es de ninguna manera sinónima de irracional. Lo que está por encima de la razón no es contrario a ella, sino que se le escapa pura y simplemente. Sí, hay gente que sí efectivamente confunde. Suprarracional es que le transciende, es más que la razón. Irracional es de que está en contra de la razón o inferior a la razón. Entonces algo que no es racional es que no está utilizando la facultad mental correctamente y no tiene una lógica específica, no tiene una correspondencia, no, algo que es irracional es que está, bueno, como la misma palabra lo dice, y carente de razón. Mientras que lo supra racional es que está por encima de la razón. Yo creo que, bueno, está bien que no haga la llamada, no, algo medio obvio, pero es bueno repasar para las personas que se encuentran con muchos de estos términos por la primera vez. Continuando. Pero este valor no puede ser más que relativo, como lo es igualmente ese dominio, el valor relativo de la razón. Y por lo demás, la palabra ratio misma no tiene primitivamente el sentido de relación. No contestamos tampoco, en ciertos límites, la legitimidad de la dialéctica, aunque los filósofos abusan de ella muy frecuentemente. Pero esta dialéctica, en todo caso, no debe ser nunca más que un medio, no un fin en sí misma. Y además puede que este medio no sea aplicable a todo indistintamente. Para darse cuenta de eso, solo es menester salir de los límites de la dialéctica, y eso es lo que no puede hacer la filosofía como tal. Un pequeño recordatorio de qué es la dialéctica. Vamos a ir a la Wikipedia. Del griego dialéctica, literalmente técnica de la conversación, con igual significado en latín. Dialéctica es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance han variado significativamente a lo largo de la historia. Es un método de conversación o argumentación analógica a lo que actualmente se llama lógica. Lo que Guénon decía de que efectivamente la dialéctica y la filosofía tienen un método analítico, mientras que el simbolismo es sintético, en el sentido de que el simbolismo no separa por parte de las cosas, sino que intenta evocar una realidad, una idea unificada.
y es lo que le dificulta a la capacidad racional de entender una realidad trascendente en toda su inmensidad, en toda su universalidad. Como, sin ir muy lejos, el concepto de infinito que muchas personas confunden. Guénon en su libro del cálculo infinitesimal explica esta diferencia entre lo que es infinito y lo que es indeterminado, una sucesión indeterminada que pareciera no tener fin, pero no por eso es infinita, mientras que el infinito es aquello que no tiene límites, no tiene, en fin, nos estaríamos desviando, pero es un buen ejemplo de lo que la razón tiene una limitación para evocar y bueno, entonces existe el tema de los infinitos matemáticos, lo cual es en cierta forma ilógico. Si entendemos metafísicamente infinito, solamente puede haber un solo infinito. Pero las sucesiones indeterminadas de números, esto es algo para los que les interesan estos temas. El libro es Los principios del cálculo infinitesimal de Guénon, lo explica muy bien y hace esa diferencia, es una diferencia de concepción de cómo uno se aproxima metafísicamente a la matemática de los números y cómo pueden ser soportes también de la meditación para ciertos conceptos metafísicos. Em, bueno, sigamos adelante, sin irnos muy lejos, porque ese es un tema que tampoco es que yo maneje a la perfección y sería bueno irlo estudiando paso a paso. Regresando a lo que los filósofos no pueden salir de los límites de la dialéctica y del pensamiento lógico y dialéctico, admitiendo incluso que la filosofía vaya tan lejos como es teóricamente posible, queremos decir hasta los límites extremos del dominio de la razón. Ciertamente, eso sería muy poco todavía, ya que, para servirnos aquí de una expresión evangélica, solo una cosa es necesaria, y es precisamente esta cosa la que estará siempre prohibida, porque está por encima y más allá de todo conocimiento racional. ¿Qué pueden los métodos discursivos del filósofo frente a lo inexpresable? Que es como lo explicábamos más atrás, el misterio en el sentido más verdadero y más profundo de esta palabra. Por el contrario, el simbolismo, lo repetimos todavía, tiene como función esencial hacer sentir eso inexpresable, proporcionar el soporte que permita a la intuición intelectual alcanzarlo efectivamente. Otro ejemplo que a mí me gusta utilizar cuando pienso en estos conceptos metafísicos difíciles de alcanzar racionalmente es la noción del eterno presente. Es decir, entender esa simultaneidad constante, bueno, obviamente, que trasciende el tiempo. Y es que las palabras, cuando uno intenta llegar a esta realidad, uno tropieza porque te das cuenta de la limitación de las palabras para evocar o eh, simbolizar o corresponder perfectamente las realidades que se quieran explicar. El eterno presente, el infinito, lo trascendente, lo supraformal. Evocar o pensar en algo que está más allá de la forma, a la razón se le hace muy difícil. Bien, continuamos. Así pues, ¿quién, habiendo comprendido eso, se atrevería todavía a negar la inmensa superioridad del simbolismo y a contestar que su alcance rebasa incomparablemente el de toda filosofía posible? Por excelente y por perfecta que pueda ser en su género una filosofía, y no es ciertamente en las filosofías modernas en las que pensamos al admitir una parecida hipótesis, no es todavía más que paja, la palabra es de Santo Tomás de Aquino mismo, que, sin embargo, se reconocerá no debía inclinarse demasiado a despreciar el pensamiento filosófico, aunque al menos tenía conciencia de sus limitaciones, que al final justamente es uno de los conceptos de humildad. Ser humilde es ser consciente de nuestras propias limitaciones. Pero hay todavía otra cosa. Al considerar el simbolismo como una forma de pensamiento, no se le considera en suma más que bajo una relación puramente humana, que por lo demás es evidentemente la única bajo la que sea posible una comparación con la filosofía. Sin duda debe considerársele así, en tanto que es un modo de expresión para el uso del hombre, pero a decir verdad, eso está muy lejos de ser suficiente y, puesto que no toca de ninguna manera su esencia, no representa siquiera más que el lado más exterior de la cuestión. Bien, entonces, aquí habla de que el simbolismo es una forma de pensamiento y que, regresando a una idea que él había expresado, como que sigue discutiendo que sí, el simbolismo es una forma de pensamiento, pero no solo es una forma de pensamiento. Ya hemos insistido bastante sobre el lado no humano del simbolismo como para que no sea necesario volver de nuevo a ello todavía muy largamente. Basta constatar, en suma, que tiene su fundamento en la naturaleza misma de los seres y de las cosas
que está en perfecta conformidad con las leyes de esta naturaleza, y reflexionar que las leyes naturales no son, ellas mismas en el fondo, más que una expresión y como una exteriorización, si se puede decir, de la voluntad divina o principial. Subrayado fucsia cuando es muy muy importante, porque efectivamente ese es el fundamento del simbolismo, es la voluntad divina o principial, es una exteriorización de unas leyes universales que jerárquicamente descienden en toda la existencia y manifestación misma. Y por eso es que un simbolismo como la esfera o el círculo, o lo hemos repetido muchas veces, el simbolismo de la espiral, o incluso el simbolismo de la cruz, que no tiene un libro dedicado a él, no tiene un origen humano, no tiene un origen que se le pueda designar un autor. Son símbolos universales que se presentan en la naturaleza misma y que representan diferentes em, eh, niveles y realidades que si las revisamos al origen, las seguimos hasta el origen, tienen un origen principial, divino. Continuando. El verdadero fundamento del simbolismo es, como ya lo hemos dicho, la correspondencia que existe entre todos los órdenes. Correspondencia que existe, esa es la clave de todo el tema del simbolismo. Y es una correspondencia que existe en todos los órdenes de realidad. Existen múltiples realidades. Por ejemplo, la realidad que habíamos mencionado recientemente, supraformal. Es una realidad también. Solamente que los sentidos humanos y la razón humana suele reducir todo lo humano. Y este capítulo es básicamente sobre este tema. Y de cómo concebir algo que trasciende la realidad tangible es imposible es una imposibilidad, no es imposible para las personas, pero dependiendo de los grados de cualificación, disposición, naturaleza de un individuo, va a poder penetrar más que otros estas realidades, despertando justamente facultades que tienen la capacidad de alcanzarlas. Eso es todo lo que estamos intentando estudiar acá cuando hacemos las percepciones sobre la iniciación y este material. Pero bueno, este es muy importante. Aquí Guénon ya está hablando en este capítulo de algunos conceptos importantísimos, como es que el simbolismo tiene su fundamento en la naturaleza misma de los seres y de las cosas, y que hay una conformidad con leyes de naturaleza, y que estas leyes naturales son una expresión o también exteriorización de la voluntad divina o principial. Bien. El verdadero fundamento del simbolismo es, como ya lo hemos dicho, ¿cuál es el fundamento? En negritas. Corresponde que existe entre todos los órdenes, es la correspondencia. Vamos ahora a hacer esto de negritas subrayado. Que existe entre todos los órdenes de realidad. Correspondencia que los liga uno al otro y que se extiende por consecuencia del orden natural tomado en su conjunto al orden sobrenatural mismo. Espero que no haga una explicación de sobrenatural, porque hoy la gente entiende por sobrenatural cualquier cosa, que no. Así que enciende el orden natural de la naturaleza, es decir, physis, del orden físico, que los físicos extienden. Eso es justamente el sentido de metafísico, más allá de la physis, más allá de la naturaleza. Y ese es el orden natural. Si pudiera subrayar el orden natural, vamos a ponerlo en azulito, al orden supranatural, sobrenatural mismo. Esto es básicamente un sinónimo de metafísica, sobre physis, supraphysis. En virtud de esta correspondencia, la naturaleza toda entera no es ella misma más que un símbolo. Es decir, que no recibe su verdadera significación más que si se considera como un soporte para elevarnos al conocimiento de las verdades sobrenaturales o metafísicas, en el sentido propio y etimológico de esta palabra, lo que es precisamente la función esencial del simbolismo y lo que es también la razón de ser profunda de toda ciencia tradicional. Una segunda llamada. Es por eso por lo que el mundo es como un lenguaje divino para aquellos que saben comprenderle. Siguiendo la expresión bíblica, esto es cielo, en Narran Gloriam Dei, sería, me imagino que Coeli, o el cielo en narra la gloria de Dios. Vamos a buscar la traducción, que no, porque en latín sería
Los cielos no narran, declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra su obra. Vale, y esta cita del Salmo capítulo 19, versículo 2. Vale. Los cielos narran la gloria de Dios, efectivamente. Bueno, siguiendo la llamada. Por eso mismo, hay necesariamente en el simbolismo algo cuyo origen se remonta más arriba y más allá de la humanidad. Y se podría decir que este origen está en la obra mismo del Verbo Divino. Está primero en la manifestación universal misma. Y está después, especialmente, en relación a la humanidad, en la tradición primordial, que es en efecto ella también revelación del Verbo. Esto, a ver, ¿cómo alguien que lo lee y lo puedes asimilar? Entonces, en el simbolismo, el origen del simbolismo ya sabemos que es el principio divino, es algo que desciende de los cielos, desciende de las realidades superiores. Más arriba y más allá de la humanidad, obviamente. O sea, está en una realidad que es supraformal, que es principial, y que está más allá del tiempo y la forma. Y se podría decir que este origen está en la obra misma del Verbo divino. Y como Verbo divino, y también tiene que ver con el concepto, este es un símbolo, obviamente, el Verbo divino, es decir, la acción, el efecto creador, la palabra creadora, esa voluntad divina que tanto en las tradiciones abrahámicas se expresa como la creadora del mundo, ¿no? Es la palabra, es como Dios creó el mundo en base a su voluntad y a una palabra que al expresarse crea el mundo. Bien, entonces está primero en la manifestación universal misma, es decir, en un orden supra metafísico, es decir, supranatural, sobrenatural, metafísico. Y está después más especialmente en relación a la humanidad. Y aquí es donde se complica, ¿no? Porque aquí estamos entendiendo que aquí no está hablando de metafísica y cómo Dios crea desde los cielos, manifiesta el mundo. Y luego dice, ok, está primero en la manifestación universal misma. Y después, cuando estamos hablando de la humanidad, que es como se crea la humanidad, dentro de la humanidad, ese simbolismo está contenido o guardado por la tradición primordial, que es en efecto ella misma revelación del verbo también. Aquí es donde se la relación. Está el verbo divino como acto creador del principio divino, y ese verbo divino cuando llega hasta abajo, hasta la humanidad, y se revela a la humanidad, primero se revela en formas de símbolos, y estos símbolos son recogidos, son el libro, son, por tener el libro como un ejemplo, pero la tradición oral, el conocimiento, etcétera, que es percibido por los humanos que tienen revelación, son los que crean o los que organizan esa tradición primordial. Entonces todo lo que viene del verbo divino y que es obtenido a través de revelación es lo que se organiza en una tradición y que nos dice, bueno, en el principio no es que había una religión específica, era una tradición primordial, era natural para todos, es una tradición que es natural para todos los seres humanos y que luego esa tradición primordial, a medida que avanza la historia, se divide, se adapta a diferentes tiempos, culturas y lugares para hacerla más accesibles a las personas de esa época o lugar. Entonces ahora vamos al tema de la tradición. Esta tradición, de la que todas las demás no son más que formas derivadas, se incorpora, por así decir, en los símbolos que son transmitidos de edad en edad sin que se les pueda asignar ningún origen histórico. Y el proceso de esta suerte de incorporación simbólica es también análogo en su orden al de la manifestación. Una tercera llamada. Bueno, antes de ir a la llamada, vale, formas derivadas son las diferentes culturas. Entonces una cultura transmite estos símbolos por una cadena iniciática por siglos y no hay un origen histórico, no hay como fulanito hizo este símbolo. Esto fue obtenido por revelación. Bien. Y en este proceso, esta suerte de incorporación simbólica de la revelación es análogo en su orden al de la manifestación. Entonces, ¿qué querrá decir que no con esto? Esta última frase no es enteramente clara. Esta suerte de incorporación simbólica es también análoga en su orden al de la manifestación. ¿Y qué se refiere con incorporación simbólica? Se refiere a esta transmisión. Entonces, la transmisión de los símbolos es similar al proceso de la manifestación del mundo.
Vamos a ver la llamada, a ver si nos aclara. Recordaremos todavía una vez más que este propósito, para no dejar lugar a ningún equívoco, que nos negamos absolutamente a dar el nombre de tradición a todo lo que es puramente humano y profano, y en particular a una doctrina filosófica cualesquiera que sea. Sí, bueno, aquí lo que quiere decir es esta incorporación simbólica, es decir, viene de arriba abajo, viene de revelación del verbo divino a las personas que están abajo. Y entonces, en ese sentido, em, aquí se puede dibujar. Vamos a ver. Está acá el principio supremo, puntico. Ese principio supremo empieza su proceso de manifestación. Aquí está con diferentes órdenes de realidad, que serían los diferentes cielos, según las tradiciones, por ejemplo, abrahámicas. Y vamos a decir que... poner 7 cielos de momento. Y en ese eje, finalmente cuando llega al ser humano, aquí esto llega a un nivel de símbolos para poder simbolizar estas diferentes órdenes de realidad conectadas. Y la tradición o la transmisión de estos símbolos es así, igual. Eso es lo que entiendo yo de momento. Cuando él quiere decir incorporación simbólica es también análogo en su orden al de la manifestación como tal. Frente a estos títulos del simbolismo, que constituyen su valor trascendente, ¿cuáles son los que la filosofía podría tener que reivindicar? El origen del simbolismo se confunde verdaderamente con el origen de los tiempos, si no está incluso en un sentido más allá de los tiempos, es atemporal, puesto que estos no comprenden en realidad más que un modo especial de la manifestación. Cuarta llamada. Así pues, es muy poco comprensible que un cierto rito masónico, cuya regularidad es por lo demás muy contestable, pretenda fechar sus documentos desde una era contada ab origine symboli. Mi rito es desde el origen de los símbolos. Sí, está un poco loco. ¿Qué tradición masónica hace esto? Vamos a pedirle a Google que nos diga. Este no está tan fácil de conseguir. De nuevo, René Guénon es el que habla de esto. No sé de dónde habrá sacado esta expresión. No pasa nada. Rito es Wendorviano, ya lo conseguimos. Pero bueno, es Guénon el que da... Yo este rito no estoy muy familiarizado con él. Orden fraternal inspirada en la masonería y basada en la enseñanza de Manuel Swedenborg. Pequeña investigación rápidamente del señor Swedenborg. 772, 688, Londres. Yo creo que ya habíamos quizás topado con él antes, pero bueno. Swedenborg tuvo una política de carrera como inventor, bla, bla, bla. Vale, nos estamos desviando mucho, pero solamente quería hacer una pequeña... Ya se habla de teosofía, antroposofía, ya sabemos por qué a Gano no le encantan Swedenborg. Ok. Continuamos. Ok. Por lo demás, como le hemos hecho observar, no hay ningún símbolo auténticamente tradicional que se pueda atribuir a algún inventor humano, del que se pueda decir que ha sido imaginado por tal o cual individuo. Como hemos hablado del círculo, la espiral, etcétera, no tiene un origen que haya sido un inventor que dijo yo inventé ese símbolo, cuando es verdaderamente un símbolo tradicional y revelado por revelación. Y no debería eso mismo dar que reflexionar a los que son capaces de ello. Toda filosofía, por el contrario, no se remonta más que a una época determinada y en suma siempre reciente, incluso cuando se trata de la antigüedad clásica, obviamente. Y además tiene los autores y sabemos quién fue el representante de tal o cual filosofía. Que no es más que una antigüedad muy relativa, lo que prueba bien, por lo demás, que incluso humanamente esta forma especial de pensamiento no tiene nada de especial. 5. Habría quizás lugar a preguntarse por qué la filosofía ha tomado nacimiento precisamente en el siglo VI antes de la era cristiana, época que presenta caracteres bastante singulares bajo muchos aspectos, así como lo hemos hecho observar en diferentes ocasiones. ¿Qué habrá pasado en el siglo VI antes de la era humana? Habría que recordar cuáles son las ideas de Ganón respecto a esto. Quizás en
en el libro de los ciclos de los tiempos habla algo como el origen o el principio del Kali Yuga. No recuerdo, pero no nos desviemos con ese tema. Eso es algo que se puede luego repasar. Es la obra de un hombre cuyo nombre no se está tan conocido como la fecha en la que ha vivido, y es ese nombre mismo el que sirve de ordinario para designarlo, lo que muestra bien que ahí no hay nada más que no sea humano e individual. Por eso, es por lo que decíamos hace un momento que no se puede pensar en establecer una comparación cualquiera entre la filosofía y el simbolismo, más que a condición de limitarse a considerar este exclusivamente por el lado humano, puesto que para todo lo demás no se podría encontrar en el orden filosófico ni equivalencia ni tampoco correspondencia de cualquier género que sea. Así pues, si se quiere, y para poner las cosas en la mejor manera, la filosofía es la sabiduría humana, o una de sus formas, pero no es en todo caso más que eso, y es por eso por lo que decimos que es muy poca cosa en el fondo. Y no es más que eso porque es una especulación completamente racional. Esa es la limitación de la filosofía. Y porque la razón es una facultad puramente humana, esa misma por la que se define esencialmente la naturaleza individual humana como tal. Así pues, tanto da decir sabiduría humana como decir sabiduría mundana, en el sentido en el que el mundo se entiende concretamente en el Evangelio. Y antes de ir a la cita, efectivamente, la naturaleza humana se define justamente por la sabiduría, y de ahí viene el Homo sapiens, que es el hombre sabio, el hombre racional. En sánscrito, la palabra láukica, mundano, adjetivamente deriva de loka, mundo. Se toma frecuentemente con la misma acepción que en el lenguaje evangélico, es decir, en suma, con el sentido de profano. Y esta concordancia nos parece muy digna de observación. Está bien esa llamada. Entonces tenemos láukica, mundano, en sánscrito, que se deriva de loka, mundo. Este mundo se toma frecuente con la misma sección, el sentido de profano. Y esta concordancia nos parece muy digna de observación. En el Islam, la tradición islámica habla de dunya, y justamente también tiene ese sentido, de este mundo mundanal. Continuamos. También podríamos decir, en el mismo sentido, sabiduría profana. Todas estas expresiones son sinónimas en el fondo e indican claramente que aquello de lo cual se trata no es la verdadera sabiduría, que como mucho no es más que una sombra de ella bastante vana e incluso muy frecuentemente invertida. Bien, la sabiduría profana es algo invertido a la verdadera sabiduría. Y 7. Por lo demás, incluso para no considerar más que en el sentido propio de las palabras, debería ser evidentemente que filosofía no es sofía, sabiduría. No puede ser normalmente en relación a esta más que una preparación o un encaminamiento. Se podría decir así que la filosofía deviene ilegítimamente desde que no tiene como meta conducir a algo que le rebasa. Por lo demás, es lo que reconocían los escolásticos de la Edad Media cuando decían filosofía ansilla teología. Otra traducción en latín, sorry que no somos tan educados, no sabemos latín. La filosofía es sierva de la teología. Claro. Y esto es una expresión latina que viene ¿de dónde? De las artes. La frase se atribuye al obispo italiano y doctor de la iglesia Pedro Damián. Aristóteles previamente consideró la teología metafísica como la primera filosofía o ciencia, correcto. Entonces, en ese sentido, la filosofía es una preparación a la teología o a la metafísica. Pero en eso, su punto de vista era todavía muy restringido, ya que la teología, que no depende más que del dominio exotérico, está extremadamente lejos de poder representar la sabiduría tradicional en su integridad. Así que en ese sentido, nos quedamos más con las consideraciones de Aristóteles, de que la teología, no en el sentido exotérico, sino metafísica. En fin, la primera ciencia es la metafísica y luego la filosofía es como su sierva. Habíamos hablado de Santo Tomás de Aquino, el filósofo de la Ilustración Kant. Siempre existe la duda de saber si esta porta la antorcha delante de su graciosa dama o si detrás de ella lleva su manto, porque ya sabemos que Kant es un filósofo moderno y por lo tanto que no tendré en poca consideración a Kant. Por más que nos parezca que Kant tenía muy buenas ideas en su orden y su rango, hay que poner cada cosa en su lugar. Bien. Entonces aquí hemos hablado que otro tema del hombre, el Homo sapiens, también hay otra
explicación de que el Homo sapiens, esta palabra también refiere al hombre que ve hacia las estrellas. Ese es como el sapiens, o esa sabiduría representa el hombre que ve hacia el infinito, ve hacia las estrellas, y también tiene una consideración de una sabiduría que es trascendental. Habría que luego hacer un pequeño estudio, una pequeña referencia, si fuera necesario, cada quien, de estas expresiones y estas expresiones simbólicas en la antigüedad, cómo generalmente regresan a la misma idea. Pero bueno, continuando, por lo demás, de hecho, la mayor parte de las filosofías no son siquiera una sombra de la sabiduría, por deformada que se la suponga. No son, sobre todo cuando se trata de las filosofías modernas, donde los menores vestigios de los antiguos conocimientos tradicionales han desaparecido enteramente, más que construcciones desprovistas de toda base sólida, amasijos de hipótesis más o menos fantasiosas. Y en todo caso, simples opiniones individuales sin autoridad y sin alcance real. Sí, yo tengo la misma opinión de la filosofía moderna, la verdad. El Corán tiene una frase de que la mayoría de la humanidad sigue son especulaciones. Eh, y eso es realmente aquí una referencia que Ganó está haciendo también sobre la filosofía moderna, son especulaciones y opiniones. Y cuando nos posicionamos en tradiciones que tienen un origen de revelación o de los principios y tenemos esa perspectiva, ese punto de vista, en ese caso todo lo demás entra realmente a ser como accesorio y sin todo lo que es racional, todo lo que es una opinión que no está fundamentada en nada, es algo irreal hasta cierto punto. Em, pero bueno, sin ir en estas consideraciones, estábamos hablando de Kant acá, Kant siendo un filósofo moderno, y Guénon diría que, bueno, son las opiniones individuales y sin autoridad y alcance real, a diferencia de la sabiduría tradicional por revelación, que tiene un origen de un principio que le trasciende. Bien, para concluir sobre este punto, podemos resumir en algunas palabras el fondo de nuestro pensamiento. Bueno, cuando le trasciende es que el autor de las ideas, de los principios, de una filosofía que pudiéramos, no filosofía, de una sabiduría que es tradicional, el verdaderamente autor es el principio supremo, es la divinidad. Por lo tanto, y las órdenes de realidad a las cuales está evocando, obviamente, trascienden a las de la humanidad. Entonces, ya estamos hablando de unas órdenes de cosas que ahí es cuando la letra muerta y el exoterismo y todo lo que estamos viviendo hoy día, de cómo las religiones son incomprendidas, porque muchas veces se reducen incluso a una filosofía, donde es una interpretación particular. Si no tienes un alcance interno, un conocimiento profundo del símbolo y un contacto con esa realidad por revelación, eh, entonces no queda sino tener humildad, como sería Santo Tomás, y tener una conciencia de tus propias limitaciones. Pero bueno, ese es un tema muy interesante. Honestamente es un debate inagotable, pero a mí me parece que este capítulo es muy pertinente es atemporal realmente, desde que no, siempre que exista un pensamiento profano va a ser relevante. Entonces, los vestigios de los conocimientos tradicionales han desaparecido eh, y ahora las filosofías modernas son construcciones desprovistas de toda base sólida, son hipótesis, son a veces fantasiosas, son opiniones individuales y sin autoridad real. Entonces, Gannon dice, voy a resumir aquí lo que yo pienso. La filosofía no es propiamente más que un saber profano y no puede pretender a nada más. Mientras que el simbolismo, entendido en su verdadero sentido, forma parte esencialmente de la ciencia sagrada que no podría existir verdaderamente, o al menos exteriorizarse sin él, ya que entonces le faltaría todo medio de expresión apropiado. Bien. Entonces, la filosofía no es más que un saber profano y no puede pretender nada más. Eso es todo el resumen de Ganón. Eso es la filosofía. Y el simbolismo, y pudiéramos, obviamente forma parte de la ciencia sagrada. Y a ver, ¿cómo resumo esto? Quiero hacer como lo más importante es que el símbolo es el medio de expresión apropiado para lo universal. Entonces el simbolismo, entendido en su verdadero sentido, forma parte esencialmente de la ciencia sagrada, que no podría existir verdaderamente, o al menos exteriorizarse, es decir, la ciencia sagrada, sin ese medio de expresión apropiado. Ya, eso es todo. Finalizando.
Sabemos bien que muchos de nuestros contemporáneos, e incluso el mayor número de ellos, desafortunadamente, son incapaces de hacer como conviene la distinción entre estos dos órdenes de conocimiento, si es que un conocimiento profano merece verdaderamente ese nombre. Entonces, la mayoría de nuestros contemporáneos no pueden hacer esta distinción, les cuesta mucho distinguir una de otra. Pero bien entendido, no es a esos a quienes nos dirigimos, ya que, como lo hemos declarado bastante frecuentemente en otras ocasiones, es únicamente de ciencia sagrada de lo que entendemos ocuparnos por nuestra parte. Y el próximo capítulo es el capítulo 19, sobre ritos y ceremonias. Bueno, con eso hemos terminado este capítulo y espero me acompañen en la lectura de este próximo, el cual con el mismo método lo estudiaremos, los desglosaremos y de una forma estructurada estudiaremos las ideas. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura y los veo en la próxima.